Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Estuvimos hablando de lo que era el significado de la verdadera sabiduría. Estuvimos viendo que el no actuar con sabiduría traía muchas implicaciones negativas para los hijos de Dios, porque nosotros somos aquellos llamados a marcar una diferencia, porque somos aquellos llamados a actuar con una sabiduría que no es carnal, que no es diabólica, que es del cielo, que es espiritual. Entonces vimos cómo David, en la postremería de su existencia terrenal, se dio cuenta que no había actuado con sabiduría en 2 ocasiones. Entonces llamó a su hijo Salomón y le pidió que él actuara con sabiduría y cerrara esas puertas abiertas que él había dejado con su actuación errada. Y vimos el caso de Joab y vimos el caso de Simei y lo vimos conforme a la palabra de Dios, conforme a las escrituras. Entonces llegamos a la conclusión de que tener sabiduría es saber discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tener sabiduría es saber actuar en justicia, es establecer lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que está en el corazón del Señor, en cada situación, ante cada decisión que tengamos que tomar. Entonces, concluimos que en una frase podemos decir lo que significa en sí misma la sabiduría, y vimos que era el temor a Dios. ¿Por qué el temor a Dios? Porque cuando tememos a Dios, nosotros lo obedecemos. Tratamos por encima de todo de hacer las cosas como Él quiere que nosotros la hagamos. Pero hoy vamos a ver un poquito más profundo lo que significa esta sabiduría que nace en el temor de Dios. Porque tenemos una demanda muy grande de actuar con justicia. Y cuando hablamos de actuar con justicia, estamos hablando de derecho, de rectitud, de un veredicto, ya sea favorable o desfavorable, pero que sea conforme a lo que Dios dice que es. Es la capacidad de decidir, de decretar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos dice. Entonces, si nosotros tenemos que actuar en justicia, que administrar justicia, es decir, que establecer y dirimir conflictos, trayendo soluciones bíblicas, trayendo la solución que Dios presenta, entonces necesariamente tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿O no? Porque yo no puedo establecer lo que Dios dice si yo no conozco su palabra. Y me llama la atención cómo el salmista discernió esto y lo entendió. Y si nosotros no estudiamos el Salmo 119, y yo quiero que allí vayamos y vamos a leer algunos capítulos, no en orden, unos capítulos de este Salmo 119, nos vamos a dar cuenta cómo David clamaba al Señor para que le diera entendimiento. Cómo siendo el rey se humillaba en la presencia del Señor y le rogaba que le enseñara sus estatutos, que le enseñara su palabra. Por ejemplo, él mismo decía: hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y cumpla de todo corazón. ¿Qué nos muestra esta porción? Que el salmista sabía, el rey David sabía que la palabra de Dios estaba ahí, que la palabra de Dios era la verdad.
Pero él sabía que estaba necesitado de que Dios le diera entendimiento, necesitado de que Dios le revelara esa palabra para él poderla cumplir, para él poderla poner por obra. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Y vamos a ver más adelante qué profundo es esa frase que dice el rey David en ese momento. Tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre. Wow, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Es tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Por tanto, como tus mandamientos, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Lo primero que vemos aquí en esta porción que les he leído del Salmo 119, primero la sed que tenía el rey David de conocer la palabra de Dios. Tenía una necesidad imperante en su interior de que el Señor le diera entendimiento para él poder conocer su palabra. Y esta parte lo hace a él, como él mismo lo dice, más sabios que hasta sus propios maestros, porque la palabra de Dios nos da la sabiduría. Porque cuando conocemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, estamos siendo hombres y mujeres sabios. ¿Qué dice el salmista? Que él medita en los testimonios del Señor. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, yo sé que hay algo aquí, revélame esto, Espíritu Santo. Y el Espíritu me trajo, wow, ¿cómo se refiere cuando dice que la palabra es un testimonio? Que él medita en los testimonios de Dios. A que David se la pasaba pensando en todas las proezas que Dios había hecho, en todas las maravillas que en años atrás el Señor había hecho, estaban registradas en las Escrituras. Cómo este rey meditaba, como dice, las vigilias de la noche, en la madrugada, en esa palabra que Dios había declarado con su boca y que una y otra vez se había cumplido, en que una y otra vez se había hecho realidad. El Señor hablaba a través de la boca de los profetas, anunciaba desgracia ante la desobediencia, anunciaba restauración y restitución cuando el pueblo se arrepentía. Y en uno y otro caso, una y cientos de veces, las Escrituras amparan, albergan el cumplimiento de cada una de estas palabras.
Y el salmista dice en esta porción del Salmo 119 que él meditaba en todo tiempo y en todo momento, aún en la madrugada, en los testimonios de Dios, en todo lo que Dios decretó con su boca y cumplió. Y a eso nos llama el Señor en este tiempo. Ser hombres y mujeres sabios es ser hombres y mujeres que una y otra vez están meditando en el Dios a quien les sirve. Se están acordando conforme a lo que revelan las Escrituras de cada vez que el pueblo, que el Señor suplió al pueblo, que el Señor sanó al pueblo, que el Señor en un de repente hizo lo sobrenatural para librar a su pueblo. En cuántas fueron las veces en que el Señor dijo algo de su boca y las cumplió. Eso, amados míos, nos hace hombres y mujeres sabios, porque nos hace hombres y mujeres que podemos caminar, no importa lo que nos esté ocurriendo, firmes y seguros, porque sabemos que el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy, y que el Dios que libró a su pueblo y cumplió su palabra y dejó registrado testimonio en su palabra, es el mismo Dios que existe hoy y existirá por siempre. Vemos también que, como dice él, entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado, que la sabiduría es obedecer al Señor. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, inmediatamente nos vamos volviendo personas sabias. Dice que de todo camino refrenó sus pies para guardar la palabra de Dios. ¿Saben lo que significa esto? De todo mal camino refrené mis pies. El salmista está diciendo que una y otra vez llevó una vida de muerte. Que una y otra vez dejó de hacer lo que quizás muchas veces quiso o lo que las circunstancias le demandaban, como por ejemplo cuando estuvo con Saúl en la perfecta oportunidad para quitarle la vida y quitarse el problema de arriba, pero no lo hizo. No anduvo en el camino del mal, sino que se refrenó. ¿Para qué? Para cumplir la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos concluir diciendo que David era un hombre sabio. Dice también en los diferentes versos que leímos que la obediencia para David se convirtió en algo dulce. Dice que como la miel en sus labios. Ya no era una carga. No, porque tengo que hacerlo obligado, porque si no me embromo. No, para David cumplir la palabra de Dios era un deleite, era un gozo, era una sensación de plenitud interna. No importa lo que yo no haga, no importa lo que yo no tenga, no importa lo que yo deje de hacer, yo estoy caminando en el propósito, yo estoy obedeciendo a mi Señor y eso me llena el todo, porque estoy en una relación de intimidad con Él, por cuanto lo estoy obedeciendo. Él no tenía ya luchas en su interior, esa lucha entre el espíritu y la carne, que yo quiero hacer lo que yo sé que no puedo, pero el espíritu me está redarguyendo y no me deja, y yo me siento así como encadenada. No, el salmista ya no tenía esa lucha. Él había entendido que obedecer los mandamientos del Señor era lo más inteligente que él podía hacer en su vida. Vemos también cómo él sabía con claridad que si en los demás, conforme a la historia bíblica y el estudio del proceder de Dios, a ellos los había librado, los había fortalecido, los había cuidado, los había sanado, también iba a ocurrir con él en cada momento en que lo necesitara. Y dice que sus testimonios son su herencia. Eso, wow, eso a mí me impacta. Porque no hay mayor herencia que nosotros podamos tener en nuestro caminar terrenal que saber que tenemos un Dios que cumple su palabra. Que saber que en cualquier momento de dificultad el Señor se va a levantar a nuestro favor. Que hay un precedente, que hay una jurisprudencia. Camila, tú que sabes de eso, una jurisprudencia establecida que habla de que nuestro Dios saca de la situación difícil. Y mientras estás en esa situación difícil, te fortalece, te anima,
Te da todo lo que tú necesitas hasta que pase el tiempo difícil, el tiempo de la dificultad. Esa es una herencia que tenemos en sus testimonios, en el registro bíblico de la forma de actuar de Dios. Y nosotros eso, amados míos, tenemos que valorarlo, porque somos el único pueblo que conoce los testimonios del Señor y que los tiene como una herencia para aplicar esa jurisprudencia cada vez que lo necesitemos, que necesitemos fortalecer nuestra alma. Vemos también que David dice en el verso 112 de este capítulo 119 que él inclinó su corazón para cumplir sus estatutos. Y también esto me dije, wow, cuando él dice, yo incliné mi corazón para cumplir los estatutos. O sea que para él obedecer la palabra, él tuvo primero que inclinar su corazón delante de Dios. ¿Qué significa eso? Amados, renunciar a todo orgullo. Él tuvo que renunciar a todo patrón aprendido. Él tuvo que derribar todo esquema mental, humillar su corazón en la presencia del Señor, para entonces entender sus mandamientos y ponerlo por obra. Porque cuando nosotros obedecemos la palabra, ¿qué estamos diciendo? No es como yo digo, es como tú dices. Yo estoy debajo de ti, tú eres superior a mí. Yo voy a hacer las cosas como tú dices, porque tú eres la fuente de la sabiduría. Y eso hizo el salmista. Dice, yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Y nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros nos da el testimonio, nos trae a memoria todo lo que Dios nos ha hecho y puede hacer y hace en nuestras vidas, y nos trae la revelación precisa de la palabra de Dios. Cuando Él dice que ama los mandamientos más que el oro fino, ¿qué está diciendo? Que lo de más valor para su vida es la palabra de Dios. Que no hay nada, no hay piedra preciosa, no hay absolutamente nada que tenga más valor para Él que la palabra de Dios. Entonces también dice que Él estima rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrece el camino de la mentira. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que es contrario a la palabra de Dios, Él lo va a aborrecer. Porque la única verdad, la única fuente de verdad que nosotros podemos tener es la palabra de Dios. Todo lo que contradice la palabra de Dios, todo lo que quiera apartarnos de lo que Dios dice, como Él, nosotros tenemos que rechazarlo. También vimos que Él mantenía en su corazón todo lo que Dios había hecho. Y entonces sabía por ese precedente anterior qué iba a hacer, cómo iba a actuar, porque lo anterior le mostraba lo posterior. Y también cuando dice, desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Él sabía muy bien que la palabra de Dios iba a permanecer para siempre. Todo iba a pasar, pero la palabra de Dios nunca, nunca pasará. Entonces vemos que en este Salmo 119, Él dice la palabra de Dios en diferentes acepciones. Por ejemplo, le llama estatutos. Cuando buscamos el original de estatutos, es ley, límite, medida y ordenamiento. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos pone límites, cómo la palabra de Dios nos ordena. Habla también de testimonio, y eso ya se lo he explicado, que es esa, el original es repetición. ¿Por qué es repetición? Porque una y otra vez Dios es coherente en sus acciones y vemos los registros bíblicos de cómo Él actuaba de la misma manera con sus portentos, sus milagros a favor de su pueblo. Mandamientos, el original es preceptos, estatutos, y palabra que es sentencia y orden. Entonces, toda esta gama de sinónimos acerca de la palabra de Dios nos muestran una definición y nos damos cuenta cómo la bendita palabra de Dios nos pone límite, nos ordena. Es el decreto de la boca de Dios donde no hay variación, porque el decreto de Dios no puede ser abolido.
es el testimonio de la coherencia, del cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. Entonces, sabiendo esto y conociéndolo, solamente así podemos administrar justicia. Es decir, podemos ser un hombre o una mujer sabio, que hace las cosas como Dios dice que son. Conocemos la palabra, hemos meditado en ellas. Puede estar el decreto de Dios en nuestra boca para nosotros saber qué decidir en cada situación que tengamos por delante. Pero para esto, nosotros necesitamos la revelación del Espíritu Santo. No podemos contar solamente con la palabra del Señor. Si no tenemos el Espíritu Santo que nos la revela, el Espíritu Santo que nos enseña a colocarla en el lugar correcto, en el momento preciso, nada podemos hacer. Vamos a ir a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, que en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Esto está muy claro, amados. ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? Que nosotros primero tenemos el Espíritu Santo en nosotros que da un testimonio. Y nosotros estamos llamados a dar el testimonio de Jesucristo. Lo segundo que vemos aquí es que no es por nuestra suficiencia, no es por la mucha palabra que yo sepa, no es por lo mucho que yo estudie, ni por la maestría, ni por el diplomado que yo pueda tener. No, eso es añadidura. Es por la suficiencia de Dios en nosotros, porque colocó su Espíritu Santo. Es Jesucristo mismo viviendo en nosotros. Es que Él nos hizo ministros del nuevo pacto. ¿Y quién es que gobierna ese nuevo pacto? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Si nosotros no tenemos una relación directa con el Espíritu Santo, es imposible que nosotros seamos testigos de Jesucristo. La letra mata, el Espíritu da vida. Lo que crea, lo que le da poder a la palabra es el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Y esta dispensación de la gracia, esta dispensación del Espíritu Santo tiene mucha mayor gloria. Es decir, tiene una mayor manifestación del poder de Dios, una mayor manifestación de la presencia de Dios, porque para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para manifestar el poder de Dios en este tiempo. Pero para eso el Señor busca un hombre y una mujer con un corazón arrepentido, un hombre y una mujer que vayan a la presencia del Señor, que cada día se acerquen más a Él en la oración, que le pidan al Espíritu Santo que les revele las Escrituras, que se quede quieto en la presencia del Señor, y a medida que el Espíritu Santo les vaya hablando,
permitan que le vaya transformando la vida. Permita que haya cambios significativos, que empiece a rechazar el pecado, a rechazar la impiedad y tener vidas que empiecen a caminar en justicia. Que cuando antes yo desobedecía, ahora yo empiezo a obedecer. Porque esa relación con el Señor a través de la oración hace que el Espíritu Santo empiece a hablar a mi vida y empiece a decirme esto sí, esto no. Entonces todo mi ser empieza a ser transformado. Mi forma de pensar empieza a cambiar. Y mientras mayor decisión de obedecer a Dios hay en mí, mayor poder del Espíritu Santo se va a manifestar. Esto es un camino de decisiones radicales, de decir determinantemente, yo voy a escuchar la voz del Espíritu Santo. Determinantemente, yo voy a rechazar lo que el Espíritu me está diciendo que no debo hacer para dejarme guiar por Él. Es por el Espíritu de gracia que se nos ha dado que nosotros podemos definitivamente negarnos a la vida de pecado y poder vivir una vida sobria, una vida que pueda administrar justicia y caminar en la verdadera sabiduría. Nosotros sabemos que la palabra nos dice claro que la carne no aprovecha para nada. Las palabras que dan vida son las que vienen del Señor, que son en espíritu y en verdad. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 10, verso 27, nos dice: y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Eso es en la versión de las Américas. La Reina Valera nos dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y esto es tan importante, amados míos, porque cuando tenemos una relación cercana, permanente, genuina con el Espíritu Santo, empezamos a conocer lo que es la unción del Espíritu. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser, que no haya ni un área en nuestras vidas que no esté lleno del Espíritu Santo. Es, por ejemplo, como cuando usted tiene su casa y usted arregló la sala, arregló el comedor, lindísimo, bellísimo, pero hay una habitación que está llena de cosas. Y cuando la gente llega, no, espérate, ahí no puede entrar, ponle seguro que no puede entrar ahí. Eso mismo pasa en nuestra relación con el Espíritu Santo. Dejamos que nos toque la sala, que nos toque el comedor, pero la última habitación de allá, esa es la de los regueros, ahí nadie puede entrar. Eso muchas veces nos pasa. Y esta es la hora en que nosotros como hijos de Dios tenemos que decirle al Espíritu Santo: entra hasta la última habitación. Que no haya ni una habitación de mi casa que no haya sido tocada y visitada y transformada y ordenada y arreglada por el Espíritu Santo. Entonces, este es el año de la plenitud del Espíritu. Para que la plenitud del Espíritu llegue a nuestras vidas, tenemos que dejar entrar al Espíritu Santo hasta la última habitación de nuestra casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa unción sobre nosotros no va a ser personas diferentes. Vamos entonces a mover el infierno en lugar de que el infierno nos mueva a nosotros. El enemigo nos va a temer en vez de nosotros temerle al enemigo. Estaremos en constante victoria y el enemigo será derrotado delante de nuestros ojos una y otra vez. Estaremos creciendo en el Señor y el enemigo y sus planes estarán disminuyendo cada vez más. Y esta unción, este derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas no es para que andemos solamente para nuestro propio beneficio, para que seamos limpios, para que tengamos una relación con Dios y ahí quedamos. No, es para que la misión que el Señor nos ha encomendado hacer en esta tierra, para que el propósito del establecimiento del reino de Dios y de su diseño en medio nuestro se produzca. Miren qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, verso 18.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí hay un mundo que está perdido, perdido en la depresión, perdido en la desesperanza, en la locura, con deseo de suicidarse muchos. Y nosotros somos los que hemos sido ungidos para ir y sacarlos de la situación donde se encuentran. Somos nosotros los llamados a predicar las palabras de salvación a los pobres, los llamados a vendar a los heridos del alma. Somos nosotros los llamados a anunciar a los que están presos en su interior, a los cautivos, a anunciarles la libertad. Igualmente a los que están ciegos, para que recobren la vista, para que puedan ver lo que no ven y discernir lo que no pueden discernir. Somos nosotros, amados míos, los instrumentos de Dios, los hombres y las mujeres con que Dios cuenta en esta tierra. No le digamos que no al Señor. Vamos a abrir nuestros corazones a decirle: sí, Señor, yo estoy aquí. Tú me has ungido y yo quiero ir, salir y hacer aquello que tú me has mandado hacer. El mundo necesita a alguien con unción para poder romper las ligaduras que atan a las personas, que rompa las ataduras. Pero como el pueblo de Dios, nosotros tenemos que buscar la manifestación de la gloria de Dios. Hemos sido ungidos. El Espíritu Santo está en nosotros. Si le obedecemos, seremos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la presencia misma de Dios manifestándose cuando predicamos, cuando oramos, cuando estamos ejerciendo el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, la función que Dios nos ha dado a hacer en esta tierra. Sabemos que cuando dos o más están, Dios está. Pero no siempre Dios se está manifestando. Sabemos que está, porque este camino es por fe. Pero su manifestación solo ocurre cuando hay un hombre y una mujer ungido que está clamando al Señor para que descienda su presencia, provocando la manifestación de la presencia de Dios. La voluntad de Dios desde el principio fue habitar en medio de su pueblo. Y lo digo, el tabernáculo, ¿para qué? Para que yo habite en medio de mi pueblo. El deseo del corazón de Dios es habitar y manifestarse. Y somos nosotros mismos los que le ponemos el límite, los que le ponemos el freno, lo que no permitimos que Él haga, que su Shekinah, como se le llamaba en el Antiguo Testamento, se manifieste en medio nuestro. Es necesario que nosotros empecemos a anhelar la presencia de Dios. Cuando no estamos en religiosidad, cuando no estamos encadenados al patrón, sino que dejamos que el Espíritu Santo fluya, entonces la presencia del Señor, que es su gloria misma, se manifiesta. Una cosa es que sabemos que Dios está, pero otra muy diferente es cuando Él decide hacernos conscientes de su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que provocar en nuestras vidas. La gloria de Dios solo puede ser revelada por el Espíritu Santo. Para nosotros tener vidas sobrenaturales, vidas que rompan el patrón natural, vidas que puedan ver por encima de las circunstancias, no por lo que oyen, no por lo que ven, no por lo que sienten, necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Y quiero que me presten mucha atención a lo que les voy a decir. Para tener una relación con el Espíritu Santo y poder escuchar su voz, tenemos que renunciar al espíritu de Grecia. Y mientras preparaba este estudio, yo me acuerdo de que cuando vino la profeta Vera, ella dijo: el Señor me dice que ustedes tienen una batalla en contra del espíritu de Grecia, ¿te acuerdas? Pero el Señor dice que la van a vencer. Y eso vino a mi memoria cuando preparaba esta porción del estudio.
El libro del profeta Daniel, en el capítulo 8, verso 23, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y esto está hablando del espíritu de Grecia, el reino de Grecia. Esparta y Atenas, dos ciudades de Grecia, vivían en constante conflicto y solamente detenían sus guerras internas cuando era una nación extranjera que se levantaba en contra. Entonces ellos se unían para vencer. ¿Por qué? Porque el razonamiento, el intelecto gobierna a esta nación. Que en lo espiritual es un espíritu que tenemos que enfrentar, atarlo y echarlo fuera. El espíritu de Grecia se mueve por los hilos del orgullo y la soberbia. Se mueve por los hilos de la intelectualidad, del entendimiento. Trae confusión e impide que lo de Dios, lo que no tiene explicación humana, se reciba. Se opone a la verdad. El que está preso del espíritu de Grecia ora con su entendimiento solamente, con su experiencia natural, y cierra la puerta al Espíritu Santo. El que está atrapado en el espíritu de Grecia tiene una mente carnal y regularmente lleva lo contrario a lo que es sobrenatural. Sofía es el poder de la mente. Sus pensamientos están gobernados por este espíritu. Se opone a todo lo que es sobrenatural. Siempre tiene una explicación natural para deshacer, para eliminar, para descartar lo que es lo sobrenatural. Es una estructura rígida y llena de juicios. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay una versión que dice: derribando sofismos y toda cabeza orgullosa que se levante contra el conocimiento de Dios. Tenemos que entender que el reino de los cielos no tiene nada que ver con la lógica, no tiene nada que ver con el razonamiento, todo lo contrario. La fe se opone al razonamiento. Lo que yo no puedo entender humanamente ni encontrar la explicación, eso es lo que Dios hace, lo sobrenatural. Por eso somos un pueblo que puede vivir de asombro en asombro, de sorpresa en sorpresa, por las maravillas que Dios hace constantemente. La cultura griega tiene como característica primera el humanismo. El hombre es casi un dios, el hombre todo lo puede lograr por sus fuerzas, por su inteligencia, por su preparación. Y es la teoría básica de la nueva era. El narcisismo, que es la idolatría al yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, como yo digo, tiene su propia agenda. El intelectualismo, que es el reconocimiento humano, el acervo cultural, cuánto yo sé, cuánto yo pienso, y niega todo aquello que no se puede explicar. Y con dolor tenemos que ver que la iglesia también ha caído en la trampa de este espíritu de Grecia, porque hemos llegado a un punto que la mayoría no cree lo que no puede explicar. Como yo no lo puedo explicar, pues sencillamente yo no lo creo. Y nosotros tenemos que renunciar a este espíritu que resiste lo sobrenatural. Dios nos ha hablado como congregación de manera específica que luchemos en contra de este espíritu. Aquí hay personas que tienen luchas, y yo lo sé, con lo que es el razonamiento, con lo que es el conocimiento. Y nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo a creer que Dios dice que solamente le creamos a Él. Que cuando nosotros tenemos duda, incredulidad, porque empezamos a razonar y a buscarle la lógica a las cosas, nosotros estamos desagradando el corazón de Dios. Y la incredulidad es un pecado. Nosotros no estamos siendo personas que están actuando con sabiduría divina, aunque sí con sabiduría humana
y diabólica. Pero esa a nosotros no nos interesa. El poder del Espíritu Santo es que manifiesta lo sobrenatural en este tiempo. Y Cristo lo sabía muy bien. Y por eso le dijo a los discípulos, lo que está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando les digo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenemos que recibir el Espíritu Santo para poder entender lo sobrenatural, acallando la voz de nuestro intelecto, del razonamiento, de nuestros pensamientos. En lo contrario, entonces apagamos el Espíritu. Cuando empezamos a razonar y a buscar la lógica de las cosas, entonces apagamos el Espíritu Santo y nos volvemos gente natural, como el común de este tiempo. Es impactante lo que registra el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, verso 25, que relata la historia de Simeón, un hombre que solamente se menciona en las Escrituras para esta ocasión. Y dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esto es impresionante. Este hombre dijo, yo no moriré hasta que yo no vea cumplida la promesa de Dios. Él estaba esperando ver la consolación de Israel, ver el nacimiento del Salvador, porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Y el Espíritu Santo hace que él vaya al templo en el momento preciso donde los padres de Jesús fueron a presentarlo en el templo, como la costumbre de la época. Entonces nos damos cuenta cómo primero, dice esta escritura, que él era un hombre justo y piadoso. O sea, que él estaba obedeciendo al Señor. Y lo tercero que dice es que esperaba la consolación de Israel. Esperaba, que era lo que nos ministraba el Señor al principio de esta celebración a su nombre. Estad quietos y verás que yo soy el Señor. Simeón se estuvo quieto, porque él sabía que lo que Dios le había dicho, él lo iba a ver hecho realidad. Él sabía que iba a tener al Hijo del Dios Altísimo en sus manos. Y cuando se cumplió el propósito, le dijo al Señor, ya yo me puedo ir, Señor, porque ya mis ojos vieron la consolación de Israel. Lo mismo pasó con Cornelio, que la palabra se asegura de decir un hombre justo y piadoso, y el Señor se acordó de sus limosnas, de sus oraciones. ¿Y qué pasó con él? Que aunque era piadoso, aunque hacía limosna, aunque oraba, le faltaba una cosa, que era reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Y qué movió? El Espíritu Santo, por su relación con el Señor, movió a Pedro y fue a su casa y se fue salvo él y su familia completa. Esas son las cosas del Espíritu Santo, y es lo que el Espíritu Santo quiere que suceda en nuestras vidas, encuentros divinos, que lo sobrenatural, lo que nos asombre cada día se produzca. Y si vamos a las Escrituras, nos damos cuenta cómo es una costumbre bíblica lo sobrenatural. Dios, ¿qué hizo? Dividió los idiomas en la Torre de Babel. Destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego del cielo. Le dio un hijo a Abraham en su vejez usando a su estéril mujer llamada Sara. Salvó a Moisés de la matanza de los primogénitos. Hizo arder la zarza en medio del desierto. Reverdeció la vara de Aarón, convirtió el agua en sangre, trajo la plaga de ranas, moscas, langostas, abrió el mar rojo y liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Hizo caer maná del cielo cada día por 40 años. Envió también codornices, sacó agua de la roca, destruyó a los filisteos en una tormenta,
derribó los muros de Jericó, hizo flotar el hacha, le dio fuerza a Sansón para matar leones y derribar las columnas de los filisteos con sus manos. Mató a Goliat con una piedra a través de David. Alimentó a la viuda de Sarepta con la multiplicación de aceite y harina. Hizo hablar al asno. También, wow, Dios mío, consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo. Mandó lluvia después de la sequía por la palabra decretada por Elías. Sanó a Naamán a través del profeta. También resucitó a un muerto cuando tocó los huesos del profeta Eliseo. También libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego y salieron sin olor a humo. Del foso de los leones a Daniel. Y una y otra vez vemos cómo las escrituras hablan de todas las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho desde el principio. Pero lo más grande, lo más sobrenatural es que envió a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que descendió y llevó cautiva toda cautividad, que subió al cielo, que se sentó a la derecha del Padre, que fue glorificado y que después nos envió al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos acompaña mientras estemos en esta tierra. También vemos los milagros que Él mismo hizo mientras estuvo aquí. Convirtió el agua en vino, sanó a los 10 leprosos, al siervo del centurión, al paralítico, a la suegra de Pedro, libertó a un sordo mudo, enderezó la espalda de la mujer encorvada, sanó al ciego en el estanque, le dio vista a un ciego de nacimiento, resucitó al hijo de la viuda de Naín, libertó a la hija de la mujer sirofenicia, resucitó a Lázaro que tenía 3 días de muerto, multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000 personas y sobró, caminó sobre las aguas, proveyó dinero de la boca de un pez, maldijo a la higuera y se secó de inmediato, liberó al endemoniado gadareno. ¿Qué no hizo Jesucristo mientras estuvo en la tierra? ¿Qué no hicieron los discípulos? Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué no hicieron los discípulos? La sombra de Pedro sanaba. Levantaron a un paralítico que pedía limosna en el templo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué no hicieron? Y me asombra cómo Pedro caminó sobre las aguas, porque es que hay una esencia en el hombre que quiere lo sobrenatural, que anhela lo sobrenatural, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos, y en el reino de los cielos lo sobrenatural es lo natural. ¿Y qué ha dicho Dios? Que nosotros somos los instrumentos para traer el reino de los cielos a la tierra. Donde nosotros llegamos, llega el reino de los cielos. O sea que donde nosotros llegamos, tiene que llegar lo sobrenatural y romperse todo lo natural, toda la lógica. En el nombre de Jesús. El espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación nos enseña cómo obrar en lo sobrenatural. Por eso todos los días nosotros tenemos que hacer la oración registrada en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a pedírselo a Dios siempre. Hazlo. En el nombre de Jesús. Vamos a clamar día a día que el espíritu de revelación, de entendimiento, nos despierte y nos active a lo que es lo sobrenatural. Porque el deseo de Dios es que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado a tu corazón, son las que tú veas suceder en tu vida. Pero para eso tienes que creerlo. Tienes que tener fe, tienes que decir no a ese pensamiento que te mata lo sobrenatural y poder creerle al Señor. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.